Bien, señores, ¿se me escuchan? Sí, profesor, sí se lo escuché. No sé qué pasó, se salió el Zoom de la... Vamos a poder conectar. Vuelvo a vernos en el plan y ahora compartimos. Perfecto. Bien. Voy a verse ya la presentación. Bien, vamos a entonces continuar. Bueno, el primer tema es la revisión de las estructuras de control, que es un repaso, porque ustedes ya lo conocen de un curso anterior, ¿no? Del curso de Introducción a la Computación, y no importa el lenguaje con que lo hayan hecho, esto es general. Las estructuras de control devienen del teorema de la programación estructurada, ¿no? Donde se dice que todo algoritmo que existe o que va a existir, salgan a futuro, todos se tienen que organizar usando estas estructuras de control. Vamos a tener, ¿no? Estructuras de control. Hoy día vamos a ver la secuencia y la selección. A ver. La secuencia y la estructura de control básica. ¿Por qué? Porque para ser lógicos, ¿se acuerdan? Teníamos que hacer las cosas en la secuencia correcta. Si las cosas se hacen en la secuencia correcta, ¿no? Obviamente es lógico y funciona, ¿no? Por ejemplo, si me quiero servir una taza de, ¿no? de café, bueno, primero tengo que poner la taza vacía y luego tengo que echar el café, ¿no? Si primero echo el café y después pongo la taza, obviamente es ilógico, el resultado, ¿no? No es el esperado, ¿no? Lo único que vamos a hacer es derramar el café por la mesa, por el piso, ¿no? Entonces, todas las cosas son lógicas si es que están en la secuencia adecuada. Entonces, la secuencia es lo básico. Y un algoritmo, cuando es sencillo, ¿no es cierto? Solamente tiene secuencia. Cuando es más complicado, tiene otras estructuras. Pero no hay algoritmo que no tenga secuencia. Todos los algoritmos, por más simples o complicados que sean, son una secuencia. Siempre son una secuencia. ¿Por qué? Porque un algoritmo, ¿se acuerdan? Es un conjunto finito de pasos, ¿no es cierto?, para resolver un determinado problema. Entonces, ¿no? Y son una secuencia finita de pasos, no es un simple conjunto, ¿no? Es una secuencia finita de pasos, o sea, un paso y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, hasta que se logra resolver el problema. Bien, entonces el otro día estábamos hablando de nuestro problemita ejemplo, que era el máximo común divisor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Vamos a magnificar esto. Y bueno, ahí hay una secuencia, ¿no? Ahí teníamos digamos la vez pasada, perfecto. Teníamos el pseudocódigo bastante ya trabajado y acá teníamos el código C que representaba a esa secuencia, ¿no? Entonces, notarán que son secuencias, ¿no? Vamos a verlos. Pero para entender la secuencia, primero vamos a entender que hay datos, ¿no? Vamos a primero entender los datos. Acá se manejan datos. Bien. Yo creo que un problema se resuelve con datos. Entonces, los datos. Los datos pueden ser de varios tipos, como ustedes ya saben, ¿no? En general podríamos decir que son numéricos, los más conocidos,
Están los datos tipo texto y están los datos tipo lógicos, ¿no? Bien, los numéricos vamos a verlos en primera instancia, los voy a repasar porque algunos ya saben C++, han hecho un poquito, otros recién se están enterando, pero en C++ hay que declarar las variables para cada dato que requiramos, hay que declararlas, no son automáticas, ¿no? Entonces, cuando tenemos datos de tipo numérico, bueno, este tipo int dice que tenemos que x y y son variables enteras, pero los números en el sistema de cómputo no son ilimitados, señores, los números son limitados. Limitados al tamaño de memoria que use el sistema de cómputo, ¿no? Porque los sistemas de cómputo han evolucionado. Obviamente, cada vez los tamaños de memoria son muy grandes y los números son mayores. Si la memoria fuera pequeñita, pues obviamente va a haber un número más grande que va a ocupar todo el espacio de memoria y ya no va a haber dónde poner más. Los números en matemáticas no tienen límite, pero en el sistema de cómputo sí. Lo que pasa con lenguajes como el Python, el Ruby, es que el modelo de memoria es dinámico y simplemente el dato crece hasta donde dé la memoria de la máquina. ¿De acuerdo? No importa en qué sistema operativo esté. Sin embargo, en C y en C++, es un lenguaje que apareció mucho antes, hay un modelo de memoria que no es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que los tipos de datos tienen un tamaño máximo, usan un tamaño máximo, ¿no? En la memoria del computador. Pues los enteros usan un cierto tamaño. Los tipo long son un tipo avanzado que tiene el C++ para enteros más grandes, ¿no? Muy grandes. Y el tipo long es un tipo de dato entero, pero mucho más grande, ¿no? Bastante grande. Pero en todos los casos hay límite, ¿de acuerdo? En todos los casos hay límite. Podrían ustedes averiguarlo, ¿no? Por ejemplo, el tipo entero llega hasta 65.535, ¿no? No llega más. Y por el otro lado hasta menos 65.535. Pero hay números más grandes. Entonces, cuando tengamos problemas con números más grandes, usaremos el tipo long. Y si los números suelen ser más grandes, el tipo long, ¿no? Es el tipo más grande que tiene el C++. ¿De acuerdo? Perfecto. Si estamos hablando de números reales, ¿de acuerdo? Números que tienen parte decimal, ¿no? En C++ tenemos dos tipos de datos, ¿no? Los reales, digamos, normales, que son los float, ¿de acuerdo? Ahí hemos creado un par de variables, W y Z, que son de tipo real. Y si queremos reales mucho más grandes, tenemos el tipo double, ¿no? O doble. El tipo double que permite reales mucho más grandes, ¿no? Perfecto. Y con estos 5 tipos de datos numéricos podemos manejarnos, ¿no? Pues dependerá del problema que estamos haciendo. Si estamos trabajando un problema donde los números suelen ser pequeños, con el tipo entero, el tipo long será suficiente. Si estamos trabajando un problema donde los números son muy grandes, por ejemplo, no sé, una función factorial, por ejemplo, ¿no? Una función factorial de 100 ya es un numerazo, ¿no? De acuerdo. Entonces tendremos que usar un tipo más grande, ¿no? Probablemente long. ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Dependiendo de qué estamos calculando, ¿no? Si nuestro programa está, no sé, pues, averiguando el número de bacterias que hay en un determinado cuerpo, pues las bacterias están en miles de millones seguramente, ¿no? En varios miles de millones. Entonces hay números grandes. Bueno, acá está el problemita que hicimos, ¿no? El otro día de demostración nada más, muy sencillo. Y como verán, ahí hay un par de tipos de datos, ¿no? X y Y que son de tipo entero, ¿no? Ahí están declarados. Entonces, un programa C++ tiene una función principal que se llama main, siempre, ¿de acuerdo? Y tiene una declaración de variables. La declaración de variables se puede hacer en cualquier parte del código donde se necesite. Lo usual es hacerla al comienzo, pero nada impide que yo necesite una variable por aquí y declare en cierta parte. Puede declarar en cualquier momento, es una instrucción más. ¿De acuerdo? Como verán, todas las instrucciones terminan en punto y coma para decir que terminó, a diferencia de las del Ruby o las del Python, ¿no? Que uno cambia de línea y es otra instrucción. Esta acá, la instrucción puede tomar varias líneas incluso. Perfecto. Y ahí está, ¿no? El, el, el algoritmo. Ahí no hay ningún misterio. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesor. Todo bien, bro. Es muy fácil. ¿De acuerdo? Entonces ahí se declaran las variables, como verán. Y acá están las operaciones. Acá vamos a hacer una cosa importante. ¿Por qué? Porque hay un detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? Las operaciones con variables numéricas, ¿no es cierto?
tienen el problema de que, pues, si las variables son enteras o son enteras y reales o son reales, ¿no? ¿Qué resultado va a dar la operación, ¿no? Entonces, las operaciones básicas son, pues, la suma, la resta, la multiplicación, la división y el residuo. Este símbolo es el residuo de dividir entre b, ¿no? Entonces, estas tres de acá da entero el resultado si ambos son enteros. Basta que los dos sean variables enteras, el resultado es entero, señores, automáticamente. Pero si una de ellas es real, cualquiera, el resultado es real. Pues cuando hacemos estas tres operaciones, el resultado es, para que los dos sean enteros, los dos tienen que ser enteros. Si uno es real, el resultado es real. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Bien. Cuando hacemos esta operación de división, ¿de acuerdo? De división, entonces tenemos que tomar en cuenta que da enteros solo si ambos son enteros. ¿De acuerdo? Si ambos son enteros, da entero. Pero si uno de ellos es real, da real. Pues tengan cuidado, a diferencia de Python, que usa un operador diferente, ¿no? Para decir si la división es entera o es real, ¿no? En este caso se usa el mismo operador que es slash, pero depende de los tipos de datos que tenga cada variable, ¿no? Basta que una sea real, la división es real. Si ambos son enteros, la división es entera. ¿Qué significa que la división sea entera? Que no va a considerar la parte decimal. O sea, si dividimos 5 entre 2, ¿cuánto va a dar, señores? 2. 2. ¿Por qué? Porque toma la parte entera nomás. Correcto. Listo. Para que sea real tendría que ser 5 entre 2.0 o 5.0 entre 2 o 5.0 entre 2.0. Ahí sí va a tomar, va a tener decimales, nos va a salir 2.5, ¿no? Bien, y esta última operación, de acuerdo que es el residuo, ¿no? Aplica enteros, ¿no? Porque el residuo solamente funciona en división entera. ¿Ya? Listo. Entonces, si tú ponen dos reales, pues no debería haber residuos, ¿no? Porque son reales. Bien. Listo, esa nada más la salvedad que había que ver, porque algunos que no conocen el C++ se pueden confundir con esto, ¿no? No es igual que en el escritorio, ¿no? Vamos a ver qué es una variable, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es una variable? Porque hemos hablado de las variables. Entonces vamos a distinguir entre variable, valor de la variable e identificador. Perfecto. Bien, vamos a preguntar acá rápidamente. A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, Camila, ¿cómo estás? Camila, ¿cuál es tu idea de variable? ¿Qué crees que es una variable? Variable es como... disculpe, y ahora sí. Yo pienso que la variable es como el nombre que se le puede dar a un valor. El nombre que tiene un valor, ¿no es cierto? Yo tengo un valor, digamos, un valor puede ser tu talla, ¿cierto? Exacto. 1,68 m, supongamos. Listo, entonces ese es un valor. Entonces le tienes que dar algún nombre, dices tú, ¿no? 1,68. ¿Qué nombre le das? ¿Talla? Ya, por ejemplo, ¿no? Talla, por ejemplo. Ese es el nombre que va a tener ese valor, ¿no? ¿Qué cosa es 1,68? Es una talla. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora vamos a... Pero resulta que pudiera haber otra talla que sea 1,69, ¿no? O 1,75. ¿Mm? Sí, sí puede haber. ¿Y el otro que va a tener otro nombre? No. Entonces, cuando decimos talla, ¿nos estamos refiriendo a 1,78 o a 1,65? Bueno, sería como... Ajá. Empezó la duda. Ajá. A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Qué hice Gracias, Camila. Has ayudado un montón. ¿Qué dice Jesús Díaz? ¿Qué idea tienes de variable? ¿Qué crees que es una variable? ¿Es Algo un valor similar, como dice Camila o tienes otra idea? sí, solo que puede tomar el valor que le asignemos, o sea, nosotros, no solo toma uno, podemos darle cualquier valor. Ya, o sea, es algo que puede tomar diferentes valores. No, no, o sea,
nosotros le asignamos un valor a eso. Por eso digo, ese algo puede tener diferentes valores. No, no. O sea, una cosa es que tenga diferentes valores, pero otra es que nosotros le asignemos un solo valor a eso. Ya. Es algo que tiene un valor, pero en otro momento puede tener otro valor. Sí, Tiene un podríamos, valor único para siempre. no, no, podremos cambiarlo después. Entonces, es algo que puede tener en diferentes momentos diferentes valores. Yo creo que si así lo queremos, sí. Porque si no va a tener diferentes valores en diferentes momentos, solamente va a tener un valor para siempre. ¿Es algo que puede cambiar de valor o no? ¿Qué dice Ítalo? Gracias, Jesús. ¿Qué dice Ítalo? Sí, se podría cambiar de valor. Ya. Entonces, atención, entonces miren lo que vamos a mirar. Observen. Entonces, yo lo voy a poner acá así. Observen, ahí tengo, ¿no es cierto? Un dibujito, ¿no es cierto? Que parece una figura geométrica, pero que representa un contenedor, como un vasito o algo así, ¿no? La variable es el contenedor. Puede cambiar de contenido. La variable es un elemento contenedor y normalmente contiene un contenido y ese contenido puede cambiar. Si el contenido puede cambiar, entonces quiere decir que es una variable. Si el contenido no puede cambiar, quiere decir que es una constante. ¿Bien? Constante es aquello que no cambia, ¿no? Permanece siempre igual. Y variable es aquello que cambia. ¿De acuerdo? Entonces un contenedor es un elemento que es capaz de contener algún contenido y cambiar de contenido, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces ojo con esto. Miren acá. Lo hemos llenado de un líquido. Supongamos agüita, ¿no? El valor de la variable es el contenido. Entonces una cosa es la variable y otra cosa es el valor de la variable. El valor de la variable es aquello que la variable contiene, ¿de acuerdo? Y en otro momento este contenido será cambiado por otro, ¿no? Por otro valor. Ahorita si esto fuera un envase, ¿no es cierto? Para guardar la talla de una persona, esto sería 1,68, ¿no? Y luego guarda la talla de otra persona en otro momento, sería 1,65, 1,72, 1,84, ¿no? Pues en un momento tiene un contenido, en otro momento podría tener otro contenido. Y la pregunta es, ¿y qué es el identificador? ¿No? Si ya tenemos la variable, ya tenemos el valor. La variable es el contenedor y el valor, ¿no?, es el contenido. El identificador es cómo vamos a denominar a este contenedor, ¿no? Para diferenciarlo de otros contenedores. Este es el contenedor de talla. Habrá otro contenedor de repente de peso. Y habrá otro contenedor de, no sé, el número de créditos. Y otro contenedor de repente de nota o lo que fuera, ¿no? Entonces, el identificador, ¿no es cierto?, es el nombre que se le da a la variable. Talla, entonces, es el nombre, es el identificador de la variable que contiene un valor que es la talla de alguien, de algo. Por ejemplo, aquí tenemos distancia, le asignamos, como dijo nuestro amigo Jesús, 140. Bueno, la variable es la distancia recorrida, ¿no? ¿Qué hemos recorrido? Distancia representa la distancia recorrida 140, ¿no? El valor de esa variable es este número, ¿no? Y el nombre es esta etiqueta que se llama distancia, ¿no? Entonces yo le puedo poner le puedo poner distant, ¿no? Pero representa una variable que es la distancia recorrida por un objeto, un móvil, ¿no? Este es el valor de esa distancia y este es el nombre que le he dado. Este es el identificador. Entonces el identificador es el nombre de la variable. En los lenguajes de programación, el identificador se usa para nombrar cualquier elemento, ¿no? El nombre de variable, el nombre de constante, el nombre de algún elemento del sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Es un identificador y sigue ciertas reglas. Pues ahí está, ¿de acuerdo? Así de simple es. Ahora ya está más claro, supongo. Entonces ya distinguen entre variable, valor e identificador. Es bueno que esto lo vayan teniendo en cuenta. ¿Por qué? Recuerden lo que dije en la clase pasada. Están estudiando para diseñadores, ¿no? No para usuarios nada más. Estamos estudiando para ser diseñadores. Entonces, para ser usuario es suficiente con lo que sabían, pero para ser diseñador tiene que tener claro todito. ¿Bien?
Porque nada quita que ustedes creen un nuevo lenguaje de programación, ¿no? No siempre existió el C++, ¿no? No siempre existió el C. Pero miren que hay personas que crearon eso para que nosotros lo usemos. No podríamos crear nosotros también un lenguaje para que otros lo usen, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a tener unos cuantos nombres, ¿no? Por acá puse algunos nombres. Voy a poner nombres de identificador, de acuerdo. ¿Qué dicen? Este identificador que se llama velocidad 1 que apareció acá, ¿será un identificador correcto o será un identificador incorrecto? ¿Qué opinan? Uno correcto. Correcto, ¿no? Porque los identificadores, en la mayoría del lenguaje de programación y casi ya creo en todos, porque se ha ido estandarizando, suelen ser palabras que empiezan con una letra, ¿de acuerdo? En algunos lenguajes permiten guión bajo, para empezar, el C lo permite, pero nunca empiezan con un número. Pueden contener letras y números, pero no empiezan con números, ¿no? De acuerdo. Y no usan caracteres especiales, ¿no? O sea, las variables no usan punto, punto y coma, ¿no? En su identificación, porque esos símbolos se usan para varias otras cosas, ¿no? ¿No? De acuerdo, espacios en blanco, ¿no? Entonces, tenemos acá, ¿no? Dos nombres de identificador que representan a dos variables. Ojo que en C++ se distinguen mayúsculas de minúsculas. ¿De acuerdo? O sea que si hay una variable que está escrita exactamente igual, pero con una letra minúscula, no es la misma variable. O sea, velocidad escrito con V mayúscula o V minúscula no son las mismas variables. ¿De acuerdo? Bien. Eso tómenlo en cuenta entonces. Bien. Pues, las reglas que tienen para identificar variables son las mismas casi en todos los lenguajes. ¿Cómo le damos valor a una variable? O sea, ¿cómo una variable obtiene valor? Bueno, la instrucción básica es la asignación, ¿no? La que comentaba Jesús hace un rato. La asignación es la instrucción que permite que una variable tome valor, el valor que nosotros le asignamos en la lógica, ¿no? Por ejemplo, esta variable cuyo identificador es altura, que representa la altura de repente de un triángulo, de algo, le hemos asignado el valor 28. ¿De acuerdo? Pero también le podemos asignar el valor de otra variable. O sea, acá le asigno una constante que es 28, pero acá le estoy asignando a altura lo que contenga o valga la variable h. H es otra variable, ¿no? Entonces, si h vale 14, altura es 14. Si h tiene el valor de 44, altura es 44, ¿no? Entonces, puedo asignarle una constante, puedo asignarle otra variable, el valor de la variable, o le puedo asignar una expresión, ¿de acuerdo? Como esta. Dice que altura ahora va a tener el valor de lo que valga h más 10. Si h vale 14, más 10 va a valer 24, ¿no? Y así puedo darle valor a la variable. Por asignarle una constante directamente, por asignarle otra variable de la cual copia su valor, o una expresión, ¿no? Con operadores. ¿De acuerdo? Cualquiera de las formas. Bien, tomen en cuenta eso entonces. Puede ser cualquier combinación. Bueno, también le podemos dar valor vía la instrucción de lectura. ¿De acuerdo? La instrucción de lectura es la que permite que uno ingrese el valor tipeando, ¿no? Por ahora en la consola, en el teclado, y más adelante veremos que se pueden jalar los valores de un archivo, de otra fuente, ¿no? Esta instrucción sein que tiene el C++ permite hacer la lectura. Sein viene de console input, o sea, entrada por consola, ¿no? Del inglés. C es de console y in es de input. La abreviatura es sein, ¿no? Pero es console input. Entonces es entrada por consola, pero consola es el teclado que ustedes usan para interactuar con la máquina. Quiere decir que el usuario del programa va a tener que alimentar el dato, ¿no? En este caso va a tener que alimentar un dato para la altura. Entonces, eso lo ingresa el usuario. Y ese será el valor en memoria de la variable. Recuerden que esta vista que hemos hecho antes es que cada variable en memoria es como un espacio de memoria donde se va a alojar un valor, un contenido. Y ese espacio de memoria, que es una dirección de memoria, ¿no? La dirección tal, número tal,
tiene un identificador para poder, pues, facilitar el uso, ¿no? Si no tuviera identificador, tendríamos que decir, guardar el valor 28 en la posición de memoria 3942, ¿no? Porque ahí quiero guardarla, ¿no? ¿No? Ya le di un nombre a esa posición de memoria, un identificador para facilitar todo. Se va a llamar altura, ¿no? Pero ya cuando declaramos la variable altura, el compilador del C++ ubicó un espacio de memoria donde va a estar altura siempre. Y él ya sabe en qué posición de memoria está altura. No hay problema. Y tiene un espacio del tamaño necesario para guardar un entero, si es que se entera la variable. Si la variable fuera real, tendría un espacio para un real, ¿no? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Alguien me dice en qué se mide la memoria? Cultura general. ¿Qué dice Jean-Pierre? ¿En qué se mide la memoria? Hexadecimal. No, ¿en qué se mide? ¿Cómo digo? Yo, por ejemplo, ¿en qué mido? ¿Cómo mido el agua? ¿Con qué? Con litros, ¿no? La memoria, ¿cómo la mido? ¿En kilos, en metros? ¿En qué la mido? ¿Cómo digo que Bits. tiene más memoria que tú en tu máquina? Que mi máquina tiene más memoria que tu máquina. En bits. En bits, pues, ¿no? O bytes, sería mejor, ¿no? Un bit es un 0 o un 1, ¿no? Un espacio que es capaz de tener un 0 o un 1. Un byte es una combinación de bits, ¿no? Un conjunto de bits. Normalmente, por convención, se puede asumir que un byte es de 8 bits, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente medimos en bytes. Como las memorias son tan grandes ahora, ¿no es cierto? ¿Cuánta memoria tiene tu máquina, Jean-Pierre? ¿Sabes? No, tiene 1 terabyte. Pero eso es como que de No, almacenamiento. la memoria me refiero, no me refiero al disco duro. Ah, ya, son 8 gigabytes 8 gigabytes, de ¿no? RAM. De RAM 8 se refiere, ¿no? gigabytes, ¿no? Esa es la memoria de tu máquina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la que yo estoy usando ahorita tiene 12 gigabytes, ¿no? Otros tendrán 16 gigabytes, ¿no? Por ejemplo, la gente que usa su máquina para jugar, ¿no? Los gamers tienen máquinas con mucha más memoria, ¿no? Perfecto. Listo, entonces, en esos 8 gigabytes que tiene tu máquina, en alguna parte está la variable declarada, ¿no? Donde el compilador encontró un sitio para asignarla. Perfecto. Entonces ya tenemos todo esto, ya tenemos cómo darle valor a la variable. Ahora vamos a ver lo que nos interesa, la estructura de control. ¿Bien? Bueno, vamos a tomar ese ejemplo del máximo común divisor que hemos visto en la sesión anterior, ¿de acuerdo? Bien. Y vamos a ver la estructura, ¿de acuerdo? Observen que ahora he puesto unos recuadros de colores, ¿no? Entonces vamos a ver. Notarán que acá hay un primer recuadro que dice declarar variables, x y como enteros. Un segundo recuadro que dice leer x, y. Un tercer recuadro que está en azulino que dice, mientras x sea diferente a y, hacer lo que está en libre, ¿no? Y luego que termine ese recuadro con fin, entonces hay un siguiente recuadro que dice escribir máximo común divisor. Entonces, si vemos con atención, hay una secuencia. Esta es la secuencia, señores. Esta es la secuencia. Primera instrucción, segunda instrucción, tercera instrucción, cuarta instrucción. Hay 4 instrucciones en la secuencia principal del algoritmo, ¿no? 4 cosas, ¿de acuerdo? Una después de otra. Bien. Sin embargo, nos damos cuenta que hay instrucciones simples e instrucciones complejas. Declarar variables es una instrucción simple. Leer x, y es una instrucción simple. Escribir máximo común divisor es una instrucción simple. Pero mientras x sea diferente a y es una instrucción compleja. ¿Por qué? Porque contiene dentro de ella a otras instrucciones. Estas no contienen instrucciones, ¿no? Son directas. Pero esta de acá contiene instrucciones. El mientras contiene otras instrucciones dentro. ¿Bien? Entonces, cuando una instrucción contiene otras, obviamente es de mayor complejidad. Y dentro de eso, normalmente también hay una secuencia. Entonces, observemos acá. Esta instrucción compleja, el mientras, ¿no es cierto?, tiene una instrucción dentro. Esta lila. Es la instrucción sí, ¿no? Y esa instrucción es una selección, o sea, es una instrucción que selecciona una opción u otra opción. Por ejemplo, o hace esto, que es x menos y, o hace esto, y menos x. Una de las dos. Selecciona cuál va a hacer.
¿de acuerdo? Según el resultado de esta comparación. Entonces, a veces se hace esto y a veces se hace esto, ¿no? Por eso se llama de selección. Sin embargo, tenemos un nivel más que el azulino que se llama una estructura de iteración. O sea, esta estructura mientras sea esto diferente, se ejecuta esto y cuando hacemos fin mientras volvemos acá. Y se sigue repitiendo y repitiendo, repitiendo hasta que esto sea falso. Cuando esto es falso ya no se repite. ¿De acuerdo? Que continúa lo siguiente. Esta instrucción mientras es una instrucción de iteración. Esta instrucción sí es una instrucción de selección. Un segundito que está pasando el recolector de la basura y hace ruido. Un segundo. Bien. ¿Listo? ¿Todos han recordado? Vamos a ver qué dice el chat. Ahí ya estaban respondiendo la anterior pregunta. Muy bien, gracias. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? Ya diferenciamos entre secuencia, selección e iteración, que son las tres estructuras de control base. ¿Alguien tiene una duda? Este ejemplito tiene todo. Ah, muy bien, todo claro, perfecto, muy sencillo. Pues deberían escribir sus algoritmos así, ¿no? Y tener claro todo esto. Es más fácil. Bien. Pues vamos a ver acá algo sencillo. Este es un diagrama de Nash y Snyderman. No sé si lo han visto. ¿Han visto diagrama de Nash y Snyderman en su curso anterior? Pueden poner sí, no por el chat. ¿Conocen ese diagrama? Probablemente no. Pero este diagrama ilustra muy bien. No es muy popular ya, pero en su momento lo fue, porque pone al algoritmo en una caja, no sé si se han dado cuenta, en una caja perfecta, donde está la secuencia clarísima, ¿no? De inicio a fin hay primera instrucción, segunda instrucción, tercera instrucción, cuarta instrucción. Ahí están las instrucciones. A la secuencia, ¿no? Lo que pasa es que algunas instrucciones de la secuencia pueden ser compuestas, ¿no? Como esta. Dice, si esto es diferente a Y, se hace todo lo que está acá. Y miren, esta caja a su vez se puede dividir en, ¿no? Una instrucción de selección que dice que si es sí se hace lo que está acá y si es no se hace lo que... Pero cualquiera de estos se puede subdividir en varias líneas, ¿no? O sea, una caja puede tener cajas y una cajita dentro de la caja puede tener cajitas y así. Tantas anidaciones como sean necesarias. Y siempre el algoritmo está en una caja, ¿no? Todo el algoritmo. Bien simpático. A mí me gustó bastante este tipo de diagrama, pero curiosamente al aparecer más el pseudocódigo ha dejado de ser tan popular, ¿no? Pero es bien paralelo al pseudocódigo. A diferencia del diagrama de flujo, pues, que puede tener rayas para todos lados, ¿no? De acuerdo. Bien, pues ahí está. Listo. Como cultura, como conocimiento general se los dejo, ¿no? Diagrama Nash y Snyderman para que sepan. ¿Funciona bien bacán? Listo. Todo queda clarito ahí, ¿no? La selección es esta caja de acá. Escoge este lado. Y está la iteración, que es esta caja de acá, esta especie de L invertida, ¿no es cierto? Es la iteración. Y la secuencia es todo, ¿no? La secuencia es todo. Ahí está. Se puede hacer de esa manera también. ¿Listo? Ahora vamos a ver la secuencia. ¿No? La secuencia es la estructura más sencilla, señores. Es solamente leer datos, ejecutar instrucciones con los datos y escribir el resultado. Todo algoritmo es más o menos así de elemental, ¿no? De elemental. ¿De acuerdo? Bien. No hay que complicarse mucho para eso. Hacemos los que han dado ahí en la... Bueno, esta secuencia, por ejemplo, se cumple en este pequeño ejercicio, ¿no? Este ejercicio es para hallar la altura, la base, el área de un triángulo, perdón, y lo único que hace, como ven acá, es, bueno, declara la variable base, la variable altura y la variable área como reales, ¿no? Float. Dice, ingrese base del triángulo. Sein base, leo la base. Seao ingrese altura del triángulo, leo la altura.
Y luego aplico la fórmula, ¿no? Que el área es base por altura entre dos. Y luego muestro el resultado, ¿no? Área del triángulo es área, ¿no? ¿De acuerdo? Out es la instrucción para escribir. Ya lo vemos, ¿no? Entonces es muy simple. Este es, por ejemplo, un algoritmo de estructura secuencial nada más. No existe otro tipo de estructura, ¿no? Es una secuencia, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y listo. Y ningún paso es complicado. Todos los pasos son directos. Ninguna instrucción contiene otras instrucciones. Eso es una secuencia. Y normalmente es el algoritmo base. Y de ahí se puede ir complicando, ¿no es cierto? Bien. Se puede complicar si uno quiere. Esto es el básico. Si corriéramos esto, pues va a salir esto que está acá, ¿no? Ingrese base del triángulo, pongo 20. Ingrese altura del triángulo, pongo 10. Y me muestra el área del triángulo es, ¿no es cierto? 100. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver esto. Bien, déjenme un segundito a ver si lo tengo a la mano, para no perder tiempo. Un segundo. Vamos a mostrar ahorita el DEPC. Pregunta, ahí por el chat me pueden responder, ¿no? ¿Pudieron descargar, instalar el DEPC o no? Sí, profesor. ¿No? Sencillo, no hay ningún problema. Voy a compartir la pantalla mejor para ver un poquito la pantalla. Entonces, deben estar viendo el DEPC en mi pantalla. ¿Se ve el DEPC en mi pantalla? Con el Sí, código. profesor. Sí se ve. Perfecto, ¿no? Acá está ya tipeado para no perder tiempo tipeando. Un programa C básico, como vieron, tiene una librería que es la básica, que se llama IOString, que es la librería del C++, ¿de acuerdo? La que vamos a usar en este curso base permanentemente, ¿no? Después agregaremos alguna otra librería. El IOString permite que el C conozca las instrucciones de lectura y escritura, que son las básicas, ¿no? El using namespace también es otra declaración que tiene todo el estándar C para el manejo de variables, para el manejo de operaciones elementales, etcétera, ¿no? Entonces, con estas dos declaraciones más que suficiente. Siempre la vamos a tener acá. ¿De acuerdo? Y bueno, y el programa C puede tener muchas funciones, pero su función principal se llama main. ¿De acuerdo? Que se puede declarar. Si algunos van a ver que dice in main, ¿no? No hay problema. Luego les explicaré. Y de entre llaves, ¿no? Está el cuerpo del programa. Y acá están las instrucciones que hemos puesto, ¿no? Declaración de la variable, ¿no? Las instrucciones de escritura y de lectura, la aplicación de la asignación para aplicar la fórmula, ¿no? Que hemos definido para este cálculo, que es muy sencillo, y listo, ya está. Entonces todo lo que hacemos es simplemente correrlo, ¿no? Correrlo. ¿Qué hacemos para correrlo? Para los que no han tenido oportunidad de correr con DEPC, lo único que hacen es simplemente, pues, pulsar este botoncito acá, ¿no es cierto? Que es el que compila y nos dice si el programa está correctamente escrito, ¿no? Atención, acá abajo van a ver ustedes, ¿no? Pues, nada más. Todo lo que el compilador ha hecho, ¿no? Ha estado trabajando, procesando su programita, y dice que hay 0 errores y 0 advertencias, ¿no? Si hay errores es porque hemos escrito algo equivocado. Vamos a poner ejemplos. Me olvidé de poner este punto y coma. No lo puse, ¿no? Grabo, acá está el botón para grabar, y compilo, ¿no? Y me da pues que hay un error acá, ¿no? De acuerdo. Dice error, esperado, punto y coma, ¿no es cierto? Antes del sein, o sea, antes de este sein debió haber un punto y coma. O sea, acá faltó un punto y coma. ¿Listo? Y ahora sí, lo grabo. Ya no hay error, ¿no? Con eso verifico si el programa está correcto, no hay errores. ¿Listo? Entonces ya puedo correrlo. Con este botón se ejecuta, ¿no? Y al ejecutarlo va a mostrar una pantalla de ejecución donde ahí se ingrese base del triángulo. Yo le digo, pues, ¿no? 10, ¿no es cierto? Le digo altura del triángulo, le digo, no sé,
10 también. Y me dice que el área del triángulo es 50, ¿no? 10 por 10 entre 2, ¿no? Listo. Tan simple como eso, ¿no? No hay más. Ya terminó de correr. Así de simples. Perfecto. Bien. ¿Dudas, preguntas? No deben haber, supongo. Todo bien. Correcto. Entonces, para los que recién se están iniciando porque no conocían el DEPSE, no hay nada del otro mundo. Es bastante sencillo de escribir, ¿no? No se preocupen. Cuestión de práctica. Ojo, importante que practiquen siempre. Así que hablando de práctica, vamos a regresar a la presentación. ¿Listo? Bueno, ahí está lo que hicimos, ¿no? Ahora vamos a hacer ¿no? Vamos a ver que desarrollen ustedes voy a poner acá. Ustedes hagan una tarea, van a desarrollar un algoritmo para hallar el volumen de un cilindro, ¿de acuerdo? Van a hallar el volumen de un cilindro. ¿Bien? ¿Qué variables vamos a tener para hallar el volumen de un cilindro? El radio de la base, ¿no es cierto? La altura del cilindro, ¿no? Y la constante pi, ¿no? 3.1416 vamos a usar, ¿no? Y eso deberían ser. Para que ustedes lo hagan, voy a activar una tarea en la plataforma, atención, y ahí es donde ustedes van a colgar su archivo solución. Un segundito. Voy a ir a la plataforma. Ya pueden irlo desarrollando. Voy a activar en la plataforma eso. Vamos a la plataforma. Y vamos a activar la tarea que tienen ahí en marcha. Vayan trabajando ustedes. Ya está el buzón de tarea colgado en la plataforma. Ahí tienen una tarea en el tema 1, ¿de acuerdo? Que deberían resolver, y es muy fácil de resolver. Me imagino que algunos ya lo están terminando de hacer. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bien.
Permítanme un segundo. ¿Sí? Gracias. Señores, tengo un evento que me había olvidado que estaba convocado ya hace buena cantidad de semanas y me acaban de llamar para avisarme que no me olvide de entrar. Les pido una licencia. Voy a tener que la clase ahora y más bien la próxima vez que sea miércoles haremos una extensión, porque creo que los miércoles en la noche tenemos otras clases, llegar el tiempo que falta de esta clase, ¿no? Que son 1 hora con 10 minutos. ¿Listo? Permítame esa licencia, me había olvidado. Menos mal que me han llamado, si no, ni me hubiese acordado. Profesor, disculpe, aún así subimos la tarea, ¿no? Sí, en Univirtual he puesto en la página un link que dice ahí tarea, volumen de un cilindro, ¿no? Que se cuelgan su archivo C, ¿no? ¿Listo? Todos háganlo, incluso los que ya saben hacerlo, háganlo. Obviamente los que no tienen mucha práctica y están empezando, háganme caso, hagan todos los ejercicios del curso. Si los pueden hacer durante la clase, en buena hora. Si no les sale, no los dejen. Termínenlos después de la clase, pero no los dejen de hacer. ¿De acuerdo? En todas las clases va a haber ejercicios, en todas. Absolutamente en todas. Y seguramente empezaremos la próxima clase, el próximo martes, viendo esta tarea y dejando otras, ¿no? Bien, señores, les agradezco, mil gracias. Recuperaremos el tiempo que falta el próximo miércoles. Extenderemos las clases, no será de 6 a 8, daremos un descanso y haremos la 1 y 10 minutos que faltan. Muy amable, disculpen esta vez. Muchas gracias. Terminen la tarea. Profesor, Gracias. Luego, profesor. Luego, profesor. Gracias. luego, profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Luego, profesor. Pasamos entonces a suspender la clase, grabar.